Muy bien, buenos días. Buen día para todos. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios para la reflexión de esta mañana. Amado Dios, Padre, gracias te damos por la bendición tan grande, tan maravillosa que nos das de despertar este día y tener el deseo en nuestros corazones de venir ante tu presencia. Señor, queremos que la frescura de la mañana, Señor, se torne también en frescas bendiciones para cada uno de nosotros. Oro para que la reflexión de esta mañana que vamos a tener de tu palabra pueda ser de bendición para mis hermanos que a temprana hora, Señor, buscan. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué privilegio encontrarnos nuevamente. Voy a compartir la pantallita para ver las ideas que vamos a estar desarrollando esta mañana. Seguimos con la serie de devocionales cortos titulado El que piensa estar firme, mire que no caiga. El tema de esta mañana es el que piensa estar firme, que se cuide de la codicia. Y vamos a desarrollar una idea, creo que es interesante y puede ser de bendición para cada uno de nosotros. El día de ayer nosotros estuvimos viendo una serie de ejemplos. La Biblia en 1 Corintios 10:6 dice que en el pasado sucedieron muchas cosas como ejemplo para nosotros, para que tengamos cuidado, que no vayan a alcanzar esas acciones, esos acontecimientos que fueron negativos en el pueblo antiguo y que pueden afectar nuestra vida espiritual a nosotros hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del peligro de la codicia y vamos a hacerlo direccionado en el tema de la salvación, el peligro que esto conlleva. En la Biblia, hermanos, bueno, hay muchos ejemplos, pero esta mañana vamos a concentrarnos de manera resumida en la experiencia del joven rico que menciona la Biblia en el Evangelio. Y la idea que queremos desarrollar es cómo este personaje que la Biblia simple y sencillamente llama el joven rico, cómo estuvo ante una situación de decisión entre la salvación, que era lo que anhelaba su corazón, pero también las posesiones, las cosas de esta vida, las cosas materiales, que también de alguna manera tenían un control sobre él, sobre sus decisiones que tenían que ver con la vida eterna. Entonces vamos a, a ir a nuestra Biblia y ese relato usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateos, en el capítulo número 19, y aunque no pretendo leerlo todo, pero sí tomar algún par de ideas que está ahí. Por ejemplo, en el verso 16, la Biblia dice que vino o se acercó uno, ¿verdad? Y le dijo, Maestro bueno, miren la pregunta que le hizo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Oiga, no, no andaba desorientado, él deseaba la vida eterna. En lo profundo de su corazón estaba el deseo de las cosas de Dios. Porque, hermanos y amigos, yo tengo que decirles que nosotros no fuimos creados para vivir lejos de la presencia de Dios o para ser indiferentes a las cosas de Dios. De alguna manera todos vamos a volver nuestro rostro hacia Dios, porque hemos sido creados así. El domingo fue la jornada de salud y yo decía a las personas que nosotros fuimos creados con ciertas áreas que son muy importantes. Los seres humanos fuimos creados físicos, fuimos creados psicológicos o emocionales y también fuimos creados espirituales. Y ese triángulo constituye el ser de una persona. Somos físicos, emocionales y espirituales. Yo le explicaba a las personas, si alguna de esas presenta alguna dificultad, entonces ya no gozamos de salud. Si el problema es físico, en uno de los órganos del cuerpo, entonces usted ya no goza de salud física.
Si el problema es emocional y tiene algún desequilibrio, entonces usted ya no goza de salud emocional o psicológica. ¿Y qué cuando nos apartamos del Señor? ¿Qué cuando somos indiferentes a las cosas de Dios? No oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no adoramos a Dios, no participamos de la misión de Dios. Entonces tenemos un problema de salud espiritual. Entonces, este personaje bíblico dice en la Biblia que vino Jesús y en lo más profundo de su corazón, apreciados hermanos, él deseaba la vida eterna. Y como decíamos ayer, todos nosotros fuimos creados y Dios nos dio ciertas ventajas. Por ejemplo, el día de ayer nosotros vimos que Primera Corintios dice que todos bebieron de la misma roca y todos comieron el maná. Y la roca que le seguía era Cristo, es decir, todos tuvieron la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Pero no todos decidieron de la manera correcta. Lo mismo sucede con este personaje de la Biblia de Mateo 19. Vino Jesús y le expresó eh, directamente a él el deseo más profundo de su corazón. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Bueno, aunque la pregunta es válida, hay un problema en la pregunta, porque el muchacho pensaba que para obtener la vida eterna, de repente él tenía que hacer algo, de repente él tenía que dar quizás un poco de sus tenencias, de su dinero, y así merecer el favor de Dios. Pero esa es una idea equivocada. No es así como funciona el plan de la salvación. Yo quiero que nos concentremos en ese interés del joven por la salvación, analizando algunos versículos de la Biblia que nos podemos alcanzar nosotros esa salvación tan anhelada en el corazón, en lo más profundo del corazón. Y yo pienso que usted está esta mañana aquí porque usted también anhela la salvación, porque usted también desea la vida y la vida eterna que Cristo nos da. Bueno, algunos pensamientos de la Biblia, por ejemplo, Hechos 2, 37, 38, cuando Pedro predicó aquel primer sermón y le habló a la gente acerca de su conversión, de lo importante que es la vida eterna, la salvación. Ellos cuando oyeron aquello, dice, se compungieron de corazón, es decir, les tocó lo más profundo su corazón y analizaron, pensaron y le hicieron la pregunta a los discípulos, ¿qué hacemos, hermano? Pero está bien, esa salvación es importante, creer en Cristo es importante, seguir a Cristo es importante, pero ¿qué hacemos? Pedro dijo dos cosas muy importantes. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno. La declaración que sigue es importante. Dice, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y añade una gran bendición. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire usted qué interesante. Cómo ellos iban a obtener el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida. Cómo es que ellos iban a gozar de la vida eterna, pero también la vida abundante de la que habló Jesús cuando dijo, de vosotros van a fluir ríos de agua viva. Bueno, Jesús mencionó dos cosas muy importantes. Número uno, dice, debe haber un corazón arrepentido, debe haber una manifestación de dolor por nuestras acciones, por nuestros hechos que no están bien. Y luego Jesús habló de dar un paso muy importante, ser bautizado. De repente todos los que están aquí esta mañana hemos sido bautizados o de repente hay alguien que aún no. Bueno, aquí hay dos pasos muy importantes para recibir las, ben- las bendiciones de nuestro Dios. Muy bien, este, ¿cómo es que podemos alcanzar la salvación? En Hechos 16, 30 y 31, el caso del carcelero que recibió la salvación de Jesús, eh, este señor le hizo una pregunta a los discípulos que era parecida a la de Hechos 2. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es la misma que hizo el joven rico, porque en el fondo el tema es la vida eterna. Y los discípulos contestaron, creer en el Señor Jesucristo y entonces gozarás de salvación. Le dice, pero no solo tú, también los tuyos, los que están en tu casa, hermanos. Es que creer en el Señor Jesucristo es la mayor bendición. Es que cuando usted pone su fe, su confianza en las manos del Señor, entonces solo bueno, solo bendición. Ahí está. Dice, cree, ese es el principio, que en el Señor Jesucristo, síguelo
sírvelo, ámalo y vas a gozar de verdadera salvación, verdadera vida. Tú, tu esposa, tus hijos, los que están contigo. En Hechos 4:12 también se dio una respuesta parecida. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, la persona más importante es Jesús para gozar de una vida buena, excelente, plena. Pero, pues, hay casos de casos. Este, de hecho, 8, 18, 20 es bien interesante porque, por ejemplo, este personaje que la Biblia identifica como Simón, cuando vio que los discípulos gozaban de esa bendición, de ese gozo, ese privilegio de ser seguidores de Jesús, y que el cielo les había otorgado poder para vivir esa vida cristiana. Entonces, cuando él ve eso, ve que los discípulos ponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que les ofreció dinero. Mira, qué error. Y le dice, también dame a mí ese poder para que cualquiera que yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro cuando vio eso, le espera un ratito, así no funcionan las cosas. Dice, tu dinero perece contigo. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, la codicia, el problema de la codicia es lo que estamos estudiando esta mañana, ese punto. Hizo pensar a este hombre que ofreciendo cosas materiales, él podía ofrecer el favor de Dios. Hermanos, el favor de Dios no se obtiene así. El favor de Dios se obtiene cuando usted con humildad, con sencillez va a la presencia del Señor, pone su vida delante de Él como una ofrenda, como un altar, y entonces el Señor, por su misericordia, por su gracia, derrama su espíritu, su poder sobre su vida, lo, 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 lo santifica, lo consagra para Él. Pero este personaje pensaba que ofreciendo sus dones, sus dinero, sus cosas, aquí era, hermanos, miren, las cosas de esta vida son importantes, pero no es lo más importante. Y nosotros no podemos pensar que porque tenemos, porque somos, merecemos el favor de Dios. Jamás. Eso no es así. Eso es equivocado. Eso es una idea del diablo. Hermano, las cosas de esta vida solo son para servir, para ser instrumento. Y obviamente que a sus amados el Señor los bendice de manera especial. Pero eso no es lo más importante. Pedro aquí dice lo más importante. Dice el don de Dios no se obtiene con dinero, es decir, no es con cosas materiales. El don de Dios, hermano, tiene que ver con cosas espirituales. Es cuando usted saca tiempo, es cuando usted desea tener comunión con Dios, es cuando usted este, lo pone a Él en primer lugar, es cuando usted le da el lugar que a Él se merece, es cuando usted hace de Dios, su Rey, su Salvador. Hermanos, qué principio más interesante. Y el enemigo es así. Él quiere que nos enredemos en las cosas de esta vida. Él quiere que nuestra atención esté puesta ahí para que nosotros no le demos el lugar que Dios se merece en esta vida. Bueno, la decisión más importante de la vida del ser humano está en lo que dijo Jesús. Aquel personaje llamado el joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres gozar de la vida, si quieres estar en paz, si quieres disfrutar de la vida eterna, no es en el futuro, es aquí y ahora. Dice, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Y después dice, ven y sigue. ¿Qué le está diciendo Jesús? Dice, sabes, le dice, tenemos un problema. Tu atención está en las cosas materiales. Tu atención está en las cosas de esta vida. Dice, y eso no puede ocupar tu primer lugar. Deshazte de eso y después concéntrate en mí y verás qué bien te va a ir. Hermanos, ese es un principio y el Señor Jesús lo expone aquí para nosotros. Hermanos, las cosas de esta vida son importantes, pero no son las más importantes. Concentrémonos en el Señor, démosle nuestra atención, nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, dependamos de Él. Y entonces, hermanos, podemos ser seguidores del Señor Jesús, verdaderos discípulos. Bueno, finalicemos porque el tiempo es corto. ¿Cómo podemos ser nosotros salvos de ese problema de la avaricia, de la codicia? ¿Cómo? Jesús dio algunos consejos. El primero está en Mateo 22, 37 y 38. Miren lo que dijo Jesús aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Debemos poner a Dios en primer lugar. Hermanos, esa es la clave.
Eso es la clave para gozar de la vida eterna. Amar al Señor nuestro Dios de todo corazón y darle a Él el primer lugar. Número dos, esto está en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Número dos, reconozcamos que dependemos de Dios. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A veces estamos angustiados por las cosas de esta vida. A veces eso nos afana y nos preocupa. Pero cuando hacemos de Dios nuestro Dios, Él se torna en nuestro guía, en nuestro pastor. Y dice, nada, y nada, hermano, es nada. Dios tiene el cuidado de nosotros. Tercero, 1 Corintios 2, versículo 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Escuche esto, hermano. Déjese sorprender por el Señor. Déjese impresionar por Él. Recordemos que lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es especial. Pero miren, lo que Dios tiene para nosotros, dice, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu Santo. Es decir, son cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, quiere disfrutar de verdadera abundancia en el Señor. Oiga, deje que el Señor le sorprenda. Solo ponga su vida en las manos de Él. Número 4. En Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire qué impresionante eso, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El punto 4 es, sigamos el ejemplo de Cristo, seamos servidores, seamos humildes, mansos, tomemos la cruz de Cristo, neguémonos, entreguemos nuestra vida al Señor, seamos discípulos fieles del Señor. Y finalizo con este llamado de atención. Jesús dijo en San Lucas 12:15, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las bienes que posee. Si no consiste en eso, entonces ¿en qué consiste? Hermanos, consiste en que nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Como dice el Salmo, Jehová es mi pastor. Permítame orar con usted, pidiendo a Dios que cada uno de nosotros pueda ser un verdadero seguidor del Señor, que dependa completamente, que no permita que las cosas de este mundo, las cosas materiales, le roben el privilegio de gozar vida y vida eterna. Querido Dios y Padre, todos los que estamos aquí, igual que el joven rico, deseamos la vida eterna. Deseamos, Señor, el reino de los cielos. Deseamos las bendiciones de Dios. Queremos disfrutar de estas cosas maravillosas que tú tienes. Y, Señor, perdónanos porque a veces nuestra atención te ha direccionado hacia el lado equivocado. Y, Señor, a veces estamos más preocupados por las cosas de esta vida. A veces estamos tan preocupados por otras cosas que no son de mayor importancia, que son necesarias, pero no son más importantes. Señor, ayúdanos para darte el primer lugar a ti. Ayúdanos para ponerte en primer lugar. Ayúdanos, Señor, para depender de ti. Ayúdanos para confiar que tú, Señor, provees todas las cosas. Queremos que tú seas nuestro pastor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día.